Padre Nuestro tiene un punto de inflexión en la oración, cuando uno dice, venga a tu reino. Venga a tu reino, está diciendo, Señor, ven a reinar primero en mi vida, después lo harás en el universo, en este mundo, pero primero en mi corazón. Ven a reinar, toma tú el control de mi ser. Y cantar al Señor, Rey del universo, no sé usted, pero nos hace temblar, nos hace recordar la grandeza de Dios, nos hace ver el poder de Dios, nos hace ver la grandeza del Señor. Yo lo que estoy viendo últimamente es lo que muchas veces definimos como falta de temor de Dios. Podemos hablar de que Dios existe, podemos hablar de que Dios es el dueño de mi vida, podemos expresar con nuestras palabras que Dios tiene poder y que Dios hace milagros. Pero la diferencia en nuestra vida la va a marcar si nosotros realmente tenemos lo que la Biblia dice como temor de Dios. Conozco al Señor desde hace 46 años. Hace 46 años que yo le di mi vida a Jesús y nunca me aparté del camino del Señor. Por eso fueron 46 años ininterrumpidos con el Señor. No significa que me siento más espiritual que alguien porque todos estamos en la misma página buscando al Señor, no importa cuánto tiempo tengamos, sino que uno busca al Señor porque sabe que lo necesita hoy. Pero quiero decirte que en mi vida, en la vida de mi hermano también, marcó una diferencia fundamental en nuestro espíritu, en nuestra alma. Saber y haber aprendido que debemos tener temor de Dios todos los días. Eso a nosotros nos dio dirección y nos los enseñaron nuestros padres en la iglesia. Pero aprendimos esto, el temor a Dios. Y yo he visto también en la vida cristiana que aquellos que perseveran, aquellos que siguen, aquellos que realmente aman y tienen un encuentro y una experiencia con el Señor, son los que han descubierto cómo entrelazar el temor a Dios y el amor a Dios. Y según la palabra de Dios, no está separado amar a Dios y temer a Dios, sino van juntos. Cuando nosotros amamos a Dios de veras, desde lo más profundo de nuestro ser, es porque entendemos quién es Dios, lo reconocemos y tenemos temor de Dios en ese sentido. Y cuando uno tiene el temor de Dios, entonces puede amar a Dios como realmente lo merece, como Dios realmente tiene que ser amado. La palabra temor de Dios muchas veces la confundimos. De hecho, yo creo hoy que podemos dividir a las personas en tres grupos bajo este tema. Hay algunos que no tienen temor de Dios, creo que la mayoría, no tienen temor de Dios. No les importa Dios, ni lo que hace Dios, ni quién es Dios, y tampoco hay conexión espiritual con Dios en ningún sentido, aunque practiquen una religión. Hay otros que tienen temor a Dios, es distinto que temor de Dios. El temor a Dios es miedo, es terror, es creer que Dios me va a castigar, que Dios va siempre a perseguirme, que tengo miedo de las consecuencias y por eso entonces yo estoy respetando a Dios, por miedo a Dios. Pero la expresión de la Escritura, cuando dice temor de Dios, está la preposición de, que significa temor de Dios. Es decir, temor que viene de Dios, temor que le es de Dios, es de Él. Le pertenece a Dios ese temor y nos lo da a nosotros para que sepamos cómo temer a Dios. Cuando uno va a la palabra de Dios, temer a Dios, temor de Dios significa reverencia que implica acatamiento u obediencia a Dios. Si tengo algún miedo, es miedo de desagradar a Dios porque lo amo. No quiero estar en falta con Dios, quiero amarlo. Y sobre todas las cosas, el que teme a Dios está muy ligado el obedecerle a Dios. Si yo le temo a Dios, entonces le obedezco. Si yo digo que le temo a Dios, pero hago mi propio camino y sigo mis propias decisiones, entonces no es real el temor de Dios. Si hay temor de Dios, significa que lo he recibido de Dios para poder tomar buenas decisiones
y agradar a Dios en todo momento y en todo tiempo. Vamos a leer el Salmo 36, que habla acerca del principio del temor de Jehová. El principio del temor de Jehová. Salmo 36 dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y manos de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. David era bien consciente de lo que significaba temer a Dios. Y él también podía ver, como tú y yo hoy, que muchas personas hablan de Dios o creen que Dios existe, algunos no tampoco, y no tienen temor de Dios. Toman sus propias decisiones, van en contra de lo que Dios dice, no obedecen la ley de Dios. Aparentemente a algunos les va bien, y llega un momento que uno piensa, ¿hay mucha diferencia en la vida entre aquellos que temen a Dios y los que no le temen? En muchos salmos parece decir que a veces parece que les va mejor a aquellos que no temen a Dios. Pero según la palabra de Dios, dice, el camino de ellos es corto. Caerán y no volverán a levantarse. El que no tiene temor de Dios tiene un camino corto. Dice que aquel que no tiene temor de Dios nunca va a alcanzar misericordia. Pero el que teme a Dios alcanza misericordia. Es el primer gran principio que recibimos acerca del temor de Dios. Estamos leyendo esto, que hay personas que no conocen a Dios, que desprecian a Dios, que no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Dice, se lisonjean en sus propios ojos. Es decir, siguen sus propios caminos, marcan su propio destino por su propia mirada. Ellos tienen su propia visión de la vida. No le importa a Dios ni las consecuencias. Por eso dice que las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Meditan maldad sobre su cama. Están en camino no bueno, el mal no aborrece. La descripción está muy clara acerca de aquel que no teme a Dios. Pero en contraste, aquel que teme a Dios reconoce la misericordia de Dios. Por eso dice, versículo 5, ahí empieza la diferencia de aquel que teme a Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Aquellos que temen al Señor siempre van a alcanzar misericordia de Dios. ¿Sabe cuando uno teme a Dios? Sabe lo grande que Dios es. Sabe todos sus atributos. Uno, por la palabra de Dios, sabe que Dios es dueño, es creador de nuestra vida y Él es el que marca el curso de nuestra vida. Él ha establecido en la palabra acerca de honrarlo, guardar sus mandamientos. Fíjense esto, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A veces la pregunta es, ¿qué tipo de amistad es esa? Si yo tuviera amigos donde solamente me mandan para que yo obedezca, yo empiezo a pensar que no son tan amigos. Parece un jefe, más bien que amigo. Y Jesús dice, yo voy a definir la amistad con ustedes. Yo voy a ser amigo, ustedes me van a amar y yo los amo siempre, pero tienen que saber que vosotros son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por eso el principio del temor de Dios es, yo sé quién es Dios, la palabra dice quién es Dios,
Él demanda obediencia, entonces yo le obedezco a Él por temor a Dios, porque sé lo que implica obedecerle o no obedecerle. El temor de Dios va a marcar diferencia en mi vida para que yo le tema al Señor en todo tiempo. A veces creemos que es por temporadas. El temor del Señor es por temporada o por tiempo. O es el domingo de 10:30 a 12:30. Ahí tememos al Señor. O cuando estamos en comunión con otra persona. Pero hermano, vamos a marcar la diferencia y vamos a saber si realmente tenemos temor de Dios. ¿Saben cuándo? Cuando estamos solos. Cuando nadie te ve, aparentemente. Cuando estás frente a tu computadora. Cuando estás frente a la televisión. Cuando estás con tu celular. Y estás solo. Solo tú tienes el control. Ahí vas a marcar una diferencia. Si temes a Dios, entonces no te importa si te ven o no te ven, si están pasando un registro o no. Tú estás relacionado con Dios. ¿Saben cuántas veces nos habrá pasado, no? De que de repente tienes una oportunidad para o vengarte, una oportunidad para hacer un fraude, una oportunidad para mentir, una oportunidad para criticar a alguien. En ese momento te acuerdas de Dios. Miren, el chisme pasa así. Hay una persona que empieza a hablar, pero necesita que otro la escuche y comparta también su opinión, ¿no es cierto? Cuando empieza el chisme y uno está con temor de Dios, ¿sabe lo que hace? Digo, me siento mal porque Dios me dice que yo no puedo juzgar a otro. Me siento mal porque la Biblia dice, no andarás chismeando en mi pueblo. Me siento mal porque Dios lo dice. Entonces yo no puedo compartir contigo esta charla. Entonces se cortó el chisme. Si yo estoy solo y de repente veo un hombre o una mujer, la Biblia dice, aunque lo mire para codiciarlo, ya adultero en el corazón. Estoy solo, nadie me ve. Y la cuestión es que ahí se marca si yo tengo temor de Dios o no. Cuando, creo que el viernes lo decíamos, cuando a veces decimos, ay, se me escapó algo, se me escapó una palabra que no la quería decir. Si se me escapa algo es porque a lo mejor yo lo he procesado y todavía tengo algo guardado aquí. Yo no puedo mentir, porque el Señor me dice, no mentirás. No puedo engañar a mi hermano, porque la palabra me dice eso. Entonces, el temor de Dios a mí me lleva a entender esto. Yo tengo que agradar a Dios en todo momento y tengo que saber que todos somos pecadores y solo la misericordia de Dios puede traer a nosotros gracia, puede traer transformación, puede traer aceptación y perdón. La misericordia de Dios. Y aquellos que temen a Dios son los que alcanzan la misericordia de Dios. Si tú no temes a Dios, no te va a importar a Dios y tampoco vas a entender de que Dios todo lo da por gracia, por misericordia. El que cree que tiene ganada su salvación, no haya misericordia de Dios. El que cree que está haciendo bien su propio camino y no obedece a lo que Dios dice, no está recibiendo misericordia de Dios. Tenemos que entender esto, por eso la misericordia la alcanza aquel que dice yo voy a temer a Dios, voy a respetar a Dios, voy a hacer y voy a obedecer lo que Dios está diciendo en su palabra. Quiero conocerle más. ¿Saben? La Biblia dice en Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. La complacencia de Dios está en aquellos que le temen a Dios y que esperan en su misericordia, no en aquellos que actúan en sus propios caminos, instintos, en sus propias opiniones. No, le están entregando al Señor y por temor a Dios dice, yo quiero ser dirigido por Dios y espero en la misericordia de Dios porque sé que yo no lo merezco, pero Dios en su misericordia lo quiere hacer. Espero en el Señor. Los que temen a Dios son los únicos que pueden amarle de veras y conocerle en serio a Dios. Sin temor de Dios, yo no puedo amar a Dios. Para mí es muy contradictorio porque me ha pasado muchas veces cuando me dicen, no, yo amo a Dios pero no puedo obedecer este mandamiento. Es contradictorio porque si yo le amo a Dios, tengo que obedecer su mandamiento. Y muchas veces
con tristeza durante todos mis años de cristiano. He visto a muchas personas alejarse del Señor diciendo que aman a Dios, pero se alejaron porque no guardaron sus mandamientos. Entonces, el amor verdadero está entrelazado con el temor de Dios. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, corazón y alma está puesto para temer a Dios y amar a Dios. Dice ahí ese versículo. No puedo separarlo. Si yo amo a Dios, lo tengo que temer. Y temer significa obedecer su palabra, obedecer su mandamiento, lo que Él nos ha puesto en la palabra de Dios. También los que tienen temor de Dios son los que realmente conocen a Dios. Lo conocen en profundidad, porque Dios se revela. Temor de Dios, viene de Dios ese temor. Entonces, por relación con Dios, mi temor por Él crece. Pero es un temor sano, un temor reverente, un temor que me acerca a Dios, no un miedo que me aleja. El temor de Dios es sano, el temor de Dios me ayuda a tener una vida balanceada espiritualmente hablando. Puedo tomar decisiones con equilibrio, puedo saber que Dios me está dirigiendo en todo momento. Dice así la palabra del Señor, aquellos que realmente tienen un encuentro con el Señor y reciben sabiduría del Señor, son los que pueden entender el temor de Dios. Proverbios 2, 1 y 5 dice eso. Si uno recibe las palabras de Dios, los mandamientos del Señor, y si uno lo busca con diligencia, con prudencia, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si yo no busco a Dios, no voy a entender el temor de Dios nunca. Yo necesito cada día tener un encuentro con Dios para que Él me transmita su temor. Muy distinto a mi miedo humano. Es muy distinto a ese miedo de escape. Es un peligro o hay una consecuencia. Yo quiero amar a Dios porque no quiero irme al infierno. Eso es muy distinto. Aquel que teme a Dios y dice, yo quiero amar a Dios porque quiero estar toda la eternidad con Dios. Yo sé que va a haber un infierno, pero no me mueve el infierno para buscar a Dios. Me mueve el mismo Dios, conocerlo a Dios para tener una relación eterna con Él. Entonces la pregunta es, ¿a dónde en el cielo? ¿A dónde en la eternidad? En nuevo cielo y tierra nueva. Entonces quiero estar ahí. No sé cómo será, porque no hay mucha descripción. Solo tenemos el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis de lo que será cielo nuevo y tierra nueva. Pero a mí, donde me digan que Dios, que el Señor Jesucristo va a estar, yo quiero estar ahí. Dice la Biblia que será maravilloso, calles de oro, mar de cristal. Pero si no fuera así, si fuera un camino de tierra como el de Pehuajó, pero Dios me dice, yo voy a estar ahí la eternidad, entonces yo voy ahí. ¿Saben por qué? Porque Dios es capaz de crear de la nada algo asombroso, milagroso y maravilloso. Porque donde Dios está, hay vida. Entonces, el temor de Dios marca esa diferencia. Cuando buscamos a Dios, cuando le conocemos, podemos saber entonces y entender más cuál es el temor de Dios, cómo Él lo puede poner en mi vida. La realidad es que Dios es creador, nos ha creado a nosotros y como criaturas, entonces debemos pensar cuál es la demanda de Dios si Él es el creador. Supongamos que yo soy inventor, invento un reloj. ¿Para qué quiero un reloj? Para que me dé la hora. ¿Qué pasa si el reloj siempre está atrasado y atrasado y atrasado? Pero cuando usted tiene un reloj que tiene que cambiarle la hora constantemente, llega un momento que dice, ¿para qué quiero este reloj? Prefiero hacer otro, ¿verdad o no? Entonces la pregunta es, si Dios es creador y nos hizo a nosotros, la pregunta es, ¿qué demandas tendrá Dios de mí? Porque Él puede hacer lo que quiera conmigo. Gracias a Dios, ese es bueno, misericordioso y compasivo. Y lo mueve ese corazón de Dios. Pero Él tiene todo el derecho, porque Él es creador. Él es el alfarero. Él está trabajando con nosotros. Entonces, si Dios es creador,
Él entonces un día me va a decir, yo te di la vida y entonces vas a tener que rendirme cuentas de todo lo que te di. El temor de Dios nos lleva a hacer eso, a recordar que todo lo que vamos a hacer, un día vamos a rendirle cuenta a Dios por eso. Para los pastores, para los líderes, marca la diferencia en que lo que estamos haciendo es bajo el temor de Dios, porque un día le vamos a rendir cuenta de lo que decimos y hacemos. Cuando ustedes van a la televisión y escuchan barbaridades como que te venden la unción, que tienes que pagar tanto para que Dios te bendiga, y uno sabe muchas mentiras, falso testimonio, inmoralidad dentro de la iglesia, usted no piensa y dice, qué falta de temor de Dios, ¿verdad o no? El temor de Dios es el que marca el testimonio del creyente porque sabe que un día vamos a rendirle cuenta al Señor. Fíjense 2 Corintios capítulo 5, 10 al 11, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Fíjense, cada vez que nosotros vamos a vivir, vamos a actuar, vamos a ministrar, vamos a bendecir, vamos a hablarle una palabra del Señor a alguien, tenemos que tener este temor de Dios. Un día vamos a rendir cuentas delante del Señor por lo que dijimos o por lo que no dijimos cuando nos dio la oportunidad. Vamos a rendirle cuenta al Señor por lo que hemos hecho, sea bueno o no sea bueno. Vamos a rendirle al Señor cuentas por con qué motivaciones servimos al Señor. Le vamos a rendir cuentas al Señor por todo lo que nos ha entregado, cómo lo administramos. Es una realidad bíblica. Es una realidad que cuando estemos delante del Señor, estaremos solo delante de Él. Todos nosotros estaremos atrás, mirando en ese tribunal. Y ahí, delante del Señor, vamos a tener que darle cuentas a Él de todo lo que hemos hecho. Por eso es tan importante recordar esto. Tenemos que vivir bajo el temor del Señor todos los días. Cada día tengo que saber que la presencia de Dios está conmigo, está contigo. Donde tú vayas, la presencia de Dios te acompaña. Más allá de que tú quieres estar conectado o no, Dios está ahí donde tú estás. En todo momento, no estás solo, Dios está actuando, Dios te está mirando, Dios nos está mirando. Por eso debemos actuar de esta manera. El temor del Señor hace eso. ¿Saben qué? Según la palabra de Dios, los que tienen temor de Dios son realmente los que van a recibir los beneficios permanentes de Dios. Si nosotros le tememos al Señor y guardamos sus mandamientos y le obedecemos al Señor, entonces la palabra del Señor dice que recibiremos los beneficios de eso. Déjenme darle algunos versículos bíblicos. Aquel que tiene temor de Dios siempre va a tener una fuerte confianza. Lo dice Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Las familias que transmiten el temor de Dios están dando a los hijos una esperanza de vida, están dando esperanza de eternidad, están dando la visión de eternidad, que no se la está dando a aquellos que no temen a Dios. Por eso cada vez que tememos a Dios y le transmitimos esto a los hijos, estamos creando en ellos esperanza. También Proverbios capítulo 10, versículo 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Fíjense, el que teme a Dios, dice, aumenta sus días. ¿Cómo es esto? El que no tiene temor de Dios, de un día para otro puede perderlo todo, y no es solo perder las cosas aquí en la tierra, puede perder la vida en la eternidad. Yo no me olvido nunca el testimonio que ha contado Wilfrido y Damaris de un muchacho de su iglesia que siempre quería tener su carro nuevo, así era la historia, ¿no? No lo tuvo en la iglesia, así que se fue de la iglesia, hizo sus cosas por allí, consiguió su carro nuevo y ¿sabe qué fue? Fue a ventilarlo a la iglesia, al pastor, se lo fue a demostrar. Y él dijo esto, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos. Cuando yo estaba en el Señor nunca tuve un carro nuevo, no tenía nada, pero ahora, mire qué carro que tengo. Y este muchacho se subió a ese carro y salió muy rápido, como un tiro. Y poco tiempo recibe un accidente mortal. Porque
Aparentemente el mundo podía darle lo que él quería, pero sin el temor de Dios, los días son acortados. Es así. Cuando uno tiene temor de Dios, entonces sabe dónde está el mal y se aleja del mal. Si uno tiene temor de Dios, sabe las consecuencias que vienen por malas decisiones y se aleja de eso. Cuando uno tiene temor de Dios, sabe que eso no lo puedo hacer. ¿Para qué lo voy a hacer? Si lo hago, voy a recibir las consecuencias. El que tiene temor de Dios se libra de esto. Y dice que su vida aumentará. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que tiene temor de Dios se libra de los lazos de la muerte. Por supuesto que todos vamos a morir, pero vamos a tener que morir en el Señor. Nosotros hemos estado presenciando la muerte de muchos hermanos, porque llega un momento que tenemos que partir con el Señor. Y recuerdo algunos de ellos, donde las enfermeras inclusive decían, wow, qué paz que hay en este lugar. Los últimos minutos de ese cristiano que estaba partiendo a la presencia del Señor. Pero muy distinto cuando alguien no teme a Dios y tiene que partir. Es terrible. Esos momentos son de angustia, de desesperación, de rechazo, de no querer saber más nada de nada. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la diferencia. Por eso dice, el manantial de vida está con aquellos que temen a Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado a muchas personas diciendo, busca a Dios, teme a Dios, abandona ese vicio? ¿Se acuerdan cómo luchamos con algunos que tenían problemas de alcohol? A veces no queremos acordarnos mucho. Pero muchos de ellos terminaron mal, desviados, porque no temieron a Dios. Muchos otros dándole una palabra, decir, líbrate de la garra del diablo, líbrate. Y no tomar una decisión por Cristo, por el temor al Señor. Su vida terminó muy mal. Pero aquellos que temen a Dios, dice que se libran de las garras de la muerte. Qué tremendo lo que dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Se los leo otra vez? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Nosotros no predicamos prosperidad como la dicen en la televisión. Solamente quiero decirles lo que dice ahí la Biblia. Que hay bendición material inclusive, hay prosperidad de aquellos que temen a Dios. Lo podemos nosotros inclusive testificar aquí en nuestra iglesia. Hay muchas personas que han comenzado a desarrollar sus empresas y Dios los ha bendecido hasta aquí porque han tenido temor del Señor. Ellos me lo contaron a mí y yo sé muchas situaciones, entre nosotros las sabemos, de repente se aparecieron propuestas que no eran buenas, propuestas que estaban fuera de la palabra de Dios, con mucho dinero de ganancia. ¿Saben qué dijeron? No, así no trabajamos nosotros. Nosotros hacemos las cosas bien, porque tememos a Dios. Ellos han sido bendecidos y prosperados porque confiaron en el Señor. Por eso, este principio sigue latente para todo aquel que quiere temer a Dios. Dice eso, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Aquel que sigue en el temor del Señor, emprendiendo todas las cosas bajo el temor de Dios, guardando los mandamientos, siguiendo al Señor, les va bien, el Señor los bendice, porque el Señor lo ha prometido. Y le creen a la palabra del Señor en lo que el Señor dice. Por último, aquellos que tienen temor a Dios son los que van a perseverar hasta el final. Hermanos, nosotros no somos políticos para ofrecer un mejor mundo. No podemos dar un discurso políticamente correcto para decir que todas las cosas irán mejor. Solo Dios lo sabe. Nuestro deseo es que las cosas vayan mejor. Nuestro deseo es, nuestra oración es, Señor, bendice este país para que volvamos a ti, para que te busquemos a ti realmente y que todas las cosas mejoren. Pero solo Dios sabe cómo siguen las cosas en este país y en nuestros países.
Y la realidad es que el que teme a Dios va a ser preservado, va a ser guardado, va a ser cuidado, todo tiempo. No importa la realidad de los demás. El que confía en el Señor y teme a Dios será preservado del mal. Lo dice la palabra de Dios. Será bendecido, será guiado. Y en los últimos tiempos las cosas pueden ser muy difíciles y muchos, según la palabra de Dios, dice que se van a apartar y se van a volver a las fábulas, se van a volver al materialismo, se van a volver a filosofías muy extrañas. Dice el apóstol Pablo, en los últimos tiempos va a pasar eso. De aquí para adelante, no sabemos lo que va a pasar, pero sí, según la palabra de Dios, que los tiempos pueden ser difíciles. Pero aquellos que temen a Dios son los que van a ser preservados. Los que temen a Dios serán guardados de todo mal. Los que temen a Dios van a perseverar hasta el final. Y Dios los va a bendecir, los va a cuidar, porque son sus hijos. Y ellos quieren agradar a Dios. Los que temen a Dios van a permanecer en la santidad. La santidad demanda de nosotros obediencia a Dios, pero también sometimiento a la carne, sometimiento a los deseos que quieren agradar solo a nuestra carne, nuestras pasiones. Es una lucha constante contra el espíritu. Pero la palabra del Señor dice que debemos alimentar nuestro espíritu para vencer los deseos de la carne. Entonces, esa lucha a veces se hace difícil porque uno tiene que tomar decisiones a favor del espíritu. Según la palabra de Dios, los que van a perseverar hasta el fin son los que van a tener temor de Dios. Verdadero temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad en nuestra vida va a ser perfeccionada si nosotros tenemos temor de Dios. Si realmente entendemos quién es Dios, le amamos a Dios, le obedecemos a Dios en lo que nos dice en su palabra, entonces dice que las cosas seguirán trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo seguirá trabajando en la santidad de nuestros corazones. Los que temen a Dios son los que le van a servir con pasión, con fidelidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, aguardándole con temor y reverencia. Dios merece reverencia. Yo desde pequeñito entendí que con Dios no se juega. Dios, dice la Biblia, que también es fuego consumidor. Eso significa que Él traerá juicio en su tiempo y todo lo que no pertenece a su santidad irá a condenación. Por eso es tan importante esto, recordar lo que dice la palabra del Señor. Nos dice, miren cómo siembran, porque lo que sembremos cosecharemos. Dios no puede ser burlado, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bajo el temor de Dios, cuando uno siembra para vida eterna, recoge para vida eterna. Pero si uno siembra para perdición, para la carne, para el mismo diablo, va a recibir justamente esto, perdición. Por eso la palabra hoy nos exhorta a temer a Dios realmente como lo dice la palabra, tener su temor, recibirlo de Dios, entender que Dios es el que a nosotros nos va a juzgar. Un día estaremos delante de su trono y cada uno de nosotros rendiremos cuentas. Y tenemos que saber que cada uno de nosotros, cada día, debemos vivir la vida de santidad al día con el Señor. No se puede jugar con eso. Es una realidad para cada uno de nosotros. El pecado no tiene que estar en la vida de ningún cristiano. El pecado nos aleja de Dios. Cada uno de nosotros sabemos lo que significa el pecado. Cómo nos desvía de la gracia de Dios, cómo nos desvía de esa relación con el Señor. Y cada día debemos buscar al Señor para que eso no nos pase. Cada día buscando al Señor. Por último, dice la palabra que los que temen a Dios, su esperanza no será cortada. Proverbios 23, 17, 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada.
¿Ven lo que dice la palabra? ¿Se lo anotaron? Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Mira, no vayas por el camino de los que no temen a Dios. Aparentemente les puede ir bien por ahora, pero van a terminar mal. Lo dice la Biblia. Y lo hemos visto muchas veces a eso. No tengas envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. Persevera en el temor de Dios. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. La esperanza que viene de Dios, hermanos, es la que nosotros necesitamos para permanecer firmes, para perseverar, para saber que Dios va a seguir trabajando en nuestro carácter, va a seguir trabajando en nuestra familia, en nuestros hijos, que los planes los estamos poniendo en el Señor, que tu trabajo va a ser bendecido si estás temiendo a Dios, que el Señor va a seguir guiándote en todo momento si tú temes a Dios, que el Señor te va a proveer el esposo o la esposa que necesitas si tú sigues temiendo a Dios. El que teme a Dios, su esperanza no será acortada. Por eso hay bendición. Y es bendición eterna. Temer al Señor. El temor que viene de Dios, que está unido con el amor y que dice, yo quiero permanecer en el Señor, no quiero ir a la perdición. No puedo dejar de amar al Señor. La palabra nos va a animar esto, siempre, a temer al Señor. Y ahí, miren, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no el temor a Jehová, es el temor de Jehová. El temor que viene de Dios y lo pone en nuestro corazón, empieza en nosotros el principio de la sabiduría. Así que para que todas las cosas vayan bien y que tomemos decisiones correctas, viene por temer a Dios en todo tiempo, para que el Señor se glorifique a través de nuestra vida.